1, 2, 3, probando. ¿Todo bien? Bueno, chicos, hoy tenemos que continuar, vamos a ir rapidito, porque tenemos que continuar con la parte B del estudio que habíamos comenzado de las dos casas de Israel, ¿sí? El tema que nosotros estamos viendo, chicos, se llama, ahora el tema para hoy se llama la casa de Israel y la casa de Judá en los tiempos finales, parte B, ¿sí? Y había sido interesante todo lo que nosotros venimos viendo, porque vamos descubriendo algunas cositas que tienen que ver con el futuro. Estamos viendo las cosas que tienen que ver con el futuro, hermanos. Y una cosa que yo comentaba con algunos de los miembros del grupo es que ningún expositor de las profecías futuras, ninguno las puede explicar perfectamente. Y eso quiero que queden claro. Por eso es que no podemos ser dogmáticos. ¿Y por qué no podemos ser dogmáticos? Porque una profecía no cumplida, hermanos, una profecía que todavía no se ha cumplido, o que está en pleno cumplimiento y todavía falta que se termine de cumplir, nadie la puede explicar con precisión porque nadie es Dios. Se puede tener un bosquejo direccional. Un bosquejo direccional sí se puede tener, más o menos para entender cómo se puede dar en el futuro, pero nada más que eso. Y habíamos hablado, hermanos, de que Dios hace un pacto con la casa de Israel y también con la casa de Judá, hermanos. Entonces Dios hace ese pacto que sería el nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Y por qué menciona dos casas? Eso es lo que vamos a tratar de ver hoy, pero vamos a tener que avanzar rápido porque el tiempo apremia. Y habíamos quedado con la profecía de Efraín en Génesis capítulo 48, versículo 19. En Génesis capítulo 48 y versículo 19, hermanos, Génesis capítulo 48 y versículo 19 está la profecía sobre Efraín. Génesis capítulo 48, versículo número 19 y 20. De paso también leemos el 20. Dice así: mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él, o sea Manasés, vendrá a ser un pueblo y será también acrecentado. Pero su hermano menor, o sea Efraín, su hermano menor será más grande que él, y su simiente, o su semilla, o su esperma, será plenitud de gentes, o plenitud de naciones, o plenitud de gentiles. Como habíamos dicho el otro día, era la palabra Ale Gojim, ¿se acuerdan? Plenitud, Male Gojim, del hebreo Male Gojim, que significa plenitud de los gentiles o plenitud de naciones. O sea que es interesante leer el versículo 19 porque deja algo claro para que los estudiosos veamos bien lo que quiere significar. Pero su hermano menor será más grande que él. Bueno, eso dice que iba a ser más grande, pero aparte, y su simiente será multitud de naciones o multitud de gentes. Y noten lo que dice el versículo 20, chicos. Y bendíjolos aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: póngate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín delante de Manasés. O sea que, hermanos, ¿quién va a pasar a ser el primogénito ahora? Habíamos dicho que el primogénito iba a pasar a ser Efraín. Y en el comentario bíblico adventista, hermanos, en el tomo 1, página 489, comentario bíblico, tomo 1, página 489, hace un comentario acerca de Génesis capítulo 48, ¿sí? Versículo 19, ¿sí? En el comentario bíblico adventista, tomo 1, página 489, dice así, hermanos, comentando el versículo 18 y 19, bajo la frase: no así, Padre mío. Noten lo que dice el comentario bíblico adventista. Y esto es el comentario bíblico adventista, tomo 1, página 489. Asegurándole a José que Manasés, el mayor de los dos, también se convertiría en una gran nación, Jacob declaró enfáticamente que a pesar de eso, Efraín sería aún mayor, una multitud de naciones. Sería una multitud de naciones, o más literalmente, noten, o más literalmente una plenitud de naciones.
cómo la semilla de Efraín o la simiente de Efraín va a llegar a ser una plenitud de naciones. Y bueno, sigue explicando, esta bendición comenzó a encontrar su cumplimiento desde el tiempo de los jueces en adelante, tiempo por el cual la tribu de Efraín se habría aumentado de tal manera en extensión y poder que tomó la dirección de las 10 tribus del norte y su nombre se volvió tan importante como el de Israel. En tiempos de Moisés la tribu de Manasés tenía unos 20.000 miembros más que las de Efraín. La historia ulterior muestra que esta promesa provino de Dios y que la bendición de Jacob no fue meramente el deseo piadoso de un abuelo moribundo, sino la concesión real de una bendición de significado y fuerza proféticos definidos. O sea que esto era una profecía que se tenía que cumplir en el tiempo del fin, hermanos. Y dice que más literalmente, lo dice el comentario bíblico adventista, significa plenitud de gentiles o plenitud de naciones, pero habla de plenitud de gentiles y de plenitud de naciones. ¿Y a dónde encontrábamos nosotros esa expresión? Nosotros encontrábamos esa expresión en Romanos capítulo 11. Por eso vamos a ver Romanos capítulo 11, versículo 25 y 26. Por lo tanto, esa expresión tiene que ver con que su cumplimiento se iba a dar en el tiempo del fin. Por eso Romanos capítulo 11, versículo 25 y 26 dice así. Noten, hermanos. Leemos desde el 25 hasta el 27. Como también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será que en lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos. ¿Y cuál estoy leyendo yo? 11. A ver, perdón. 11 ha dicho, 25 y 26. Perdón, hermanos, perdón, es el capítulo 9. Muy lindo el texto, pero no tiene que ver con eso. Capítulo 9. A ver. Sí, pero no es lo que él estaba leyendo. Ah, no, perdón, estoy leyendo el 9, yo, el 9. El 9. No se me ríe Elías acá. Bueno, chicos, Romanos 11, 25 y 26. Pero qué casualidad que el otro texto lo tengo que leer ahora, el que hemos leído hace rato, así que por eso yo estaba embalado con eso. Noten, Romanos capítulo 11, versículo 25 y 26 dice así. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, lo que dice Génesis capítulo 48, ¿sí? Y luego todo Israel será salvo, todo Israel junto con esos gentiles, porque esos gentiles también son israelitas, y no solamente espirituales, sino también literales, como ya vamos a ir viendo. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Versículo 27, y este será mi pacto con ellos, y este será mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Hermanos, la promesa o la profecía que se le hace a Efraín de que la simiente de Efraín sería plenitud de naciones o plenitud de gentiles, va a encontrar cumplimiento en el tiempo del fin con los gentiles, porque Efraín iban a ser las naciones, Efraín iban a ser los gentiles, la plenitud de los gentiles iba a venir de Efraín. Y ustedes dicen, nosotros somos la plenitud de los gentiles, y si nosotros somos la plenitud de los gentiles, ¿de quién venimos nosotros? De la tribu de Efraín. Nosotros somos el cumplimiento de la promesa de multiplicidad física que le fue dada a Efraín, como ya vamos a ir viendo. Entonces, si seguimos adelante, hermanos, vamos a ver Jeremías 31:9, donde habíamos visto quién quedaba como primogénito. Jeremías capítulo 31, versículo 9. En Jeremías capítulo 31, versículo 9, dice así: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y harélos andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán,
porque yo soy a Israel por padre y a Efraín, y Efraín es mi primogénito. ¿Quién era el primogénito ahora? Efraín. Y a Israel también se le llama Efraín. A Israel se le llama Efraín, y por lo tanto al reino del norte se le va a llamar Efraín, y Efraín va a ser el primogénito. Entonces, hermanos, si Efraín es el primogénito, vamos a Génesis 48:20 ahora. ¿Por qué queda primogénito? Volvamos a Génesis 48. Si yo vuelvo a Génesis capítulo 48, dice el versículo 20, y bendíjolos aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, póngate Dios como a Efraín. Y noten, primero lo pone Efraín. Va en primer lugar Efraín. Póngate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín delante de Manasés, hermanos, delante de Manasés. Entonces, hermanos, ahora se nos genera un problema, y este era el problema al cual yo quería llegar. ¿Cuál fue el primer hijo que tuvo Israel? A ver si saben, de los 12 hijos, ¿cuál fue el primero? Bien ahí, el primer hijo que tuvo Israel fue Rubén. El primogénito por ley era Rubén. Pero José fue un hombre muy fiel, algo que no fue Rubén. Entonces José se torna muy fiel. Y Dios le dice, porque vos sos tan fiel, ahora de tus 2 hijos voy a hacer 2 tribus. Y de entre esos 2 hijos, el menor va a ser el primogénito. Y si es el primogénito de Israel, ahora va a pasar a ocupar el lugar que dejó vacante, ¿quién? Rubén. Noten cómo, hermanos, por la fidelidad que tuvo José, ahora hace 2 tribus del linaje de José y pasa a ocupar la primogenitura Efraín. Efraín pasa a ser el primogénito de Israel. Pero aquí, hermanos, les hago una pregunta y presten bien. ¿Cuál es la tribu más importante de todas las tribus de Israel? Judá. Y ahora se nos genera un problema. Vamos a Génesis capítulo 49 ahora. En Génesis capítulo 49, versículo 1 y 2 y versículo 8 al 10. En Génesis capítulo 49, versículo 1 y 2 y versículo 8 al 10. Dice así, vamos rapidito, hermanos. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé los que os ha de acontecer en los postreros días. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Y bueno, comienza a hablar de la profecía y de la bendición para cada una de las tribus de Israel. Y en el versículo 8, hermanos, en el versículo 8 hasta el 12, dice así, Judá, alabarte han tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, encorvóse, echóse como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. ¿Quién es Silo, hermanos? Cristo Jesús es Silo, ¿sí? Hasta que venga Silo, y a él, o sea, a Silo, se congregarán las naciones, los pueblos y los gentiles. O sea que, hermanos, se está diciendo de que Cristo iba a venir de la tribu de Judá, y Silo es el que en el tiempo del fin va a terminar de congregar a todos los pueblos a él. En Cristo se van a terminar de congregar todos los pueblos. Y bueno, habla del versículo 11 y 12, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos bermejos del vino y los dientes blancos de leche, bueno, hablando de Cristo. Dentro de la tribu de Judá ahora hay una promesa de que a través del linaje de esa tribu, a través de la simiente de esa tribu, vino Cristo. ¿Y se acuerdan o no que Cristo vino de la tribu de Judá? Bueno, vamos rapidito a Hebreos, para que no hablemos por hablar. En Hebreos, capítulo 7,
Ahí se muestra lo que yo les acabo de decir. Vamos rapidito. Hebreos capítulo 7. En Hebreos capítulo 7 dice, hermanos, el versículo número 14. En Hebreos capítulo 7, versículo 14 dice, porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Ahora bien, volvamos a Génesis capítulo 49. Volvemos a Génesis capítulo 49 porque quiero que traten de ver algo que yo voy a explicar y que tiene que ver con el tiempo del fin. En el versículo 1 dice, Génesis capítulo 49, versículo 1 dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los postreros días. Y empieza a mostrar lo que le iba a acontecer a cada una de esas tribus. Pero hablando de la casa de Judá y de la tribu de Judá, dice lo que les iba a acontecer en los últimos días. ¿Y cuándo comienzan los últimos días cuando hablamos con propiedad? El tiempo del fin, los postreros días, los últimos días, ¿cuándo comienzan? En el año 1755 con la apertura del sexto sello. Cuando se abre el sexto sello, comienza el tiempo del fin porque es el último sello que ya llega a la venida de Cristo, hermanos. Entonces, hermanos, los últimos días han comenzado a partir del año 1755, pasando, hermanos, también por el año 1798 y 1833 hasta nuestros días. Entonces, esto es lo que le iba a pasar en el tiempo del fin. Pero, hermanos, ¿quiénes son hoy en día la tribu de Judá? La tribu de Judá hoy en día son la nación de los judíos que están en Israel ahora. Y les hago una pregunta, ¿los judíos son israelitas? Sí, porque son hijos de Israel. O sea que decirle judíos o israelitas es lo mismo. Claro, los gentiles estaríamos dentro de lo que es Efraín. Y las otras tribus fueron perdiendo primacía, porque no se les prometió multiplicidad a esas otras tribus. A Efraín es al único que se le prometió de todas las tribus multiplicidad física. Ahora noten, en Génesis 49:1, noten la última parte. Y os declararé lo que os ha de acontecer en los postreros días. Esto es para los últimos días, para los postreros días. Y noten lo que le va a pasar a la tribu de Judá, a los judíos israelitas en el tiempo del fin. Veamos, versículos 9 y 10. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. De la presa subiste, hijo mío, encorvóse, echóse como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Hermanos, los judíos en el 14 de mayo del año 1848 han subido a su tierra y anda a despertarlo al cachorro de león Judá. Anda a tratar de jugar con la cola de ese león. 14 de mayo de 1948. Es 14 de mayo de 1948, a los israelitas se les devuelve su nación, a los israelitas judíos, a la tribu de Judá se les devuelve su nación, y ahora ellos están como un león ahí, y anda a despertarlo. Vayan a hacerle algo, tienen potencia nuclear, y ellos han dicho, nosotros vamos a hacer la de Sansón. Cualquier nación, cualquiera que sea, que quiera aniquilarnos, va a morir con nosotros. Ahora no es como en el tiempo de los alemanes, que los judíos no tenían ni una nación ni un ejército. Hoy en día los judíos tienen nación, tienen tierra, tienen ejército, tienen potencia nuclear. Cualquier nación que decida aniquilarnos muere con nosotros. O vivimos con todos o morimos con todos, dice Israel. Y noten, porque esto tiene que ver con respecto a lo que iba a pasar con el tiempo del fin. Y noten, hermanos, el versículo 8 también. Judá, alabarte han tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos.
Dice que esto iba a acontecer en el tiempo del fin. Y hermanos, en el tiempo del fin, ¿la mano de los árabes está sobre los judíos o la mano de los judíos sobre los árabes? Hermanos, hoy en día la mano de los judíos está sobre los árabes, a pesar de que alrededor de Israel hay 22 naciones árabes, y ellos son poquititos y son una minoría, pero a Israel lo apoya Estados Unidos, lo apoya Inglaterra, Gran Bretaña, lo apoya la OTAN, lo apoya Francia y todas las naciones que componen la OTAN, porque la OTAN también ha hecho un tratado ahora, no tan solamente para dominar el Atlántico Norte, sino también ahora están renovando sus tratados para dominar el Mediterráneo. Eso hay que revisar las nuevas cosas que hablan con respecto al tratado de la OTAN, ¿no? Y a Israel lo apoya Estados Unidos y toda la OTAN. Entonces, ¿qué importa que haya 22 naciones árabes si lo apoya la OTAN, hermanos? Y en la OTAN están las naciones más poderosas del mundo. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, todo lo que es el rey del norte. Así que a Israel no le importa que ellos tengan una tierra chiquita y que estén rodeados por 22 países árabes. Lo mismo, hermanos, la mano de Judá está sobre la cerviz de sus enemigos ahora, y son potencia nuclear. Israel ya es potencia nuclear de hace bastante, hermanos. Y por eso, hermanos, es que Israel, la India y otros países más que son potencia nuclear no han querido firmar el tratado de no proliferación de armas nucleares. Ellos no lo han querido firmar. Firmen, le han dicho, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y no lo han firmado. Entonces, hermanos, el tratado de no proliferación nuclear está para los países que quieren aceptar, pero anda a decirle a Corea del Norte que ellos no tienen que hacer desarrollo nuclear, a Irán. No, eso a mí que me importa, dice el tratado de no proliferación. ¿Y qué dice Irán? No, nosotros, dice, estamos solamente, dice, haciendo plantas nucleares para consumo civil, para plantas eléctricas. Pero resulta que se ha hecho una investigación, hermanos, y los gastos que está haciendo Irán para su planta nuclear es mucho mayor que el que se hace para una planta nuclear que sea para consumo civil. Se ha hecho un estudio, están gastando mucho más, están gastando para lo que sería la formación de cabezas nucleares para misiles, no para consumo civil, porque si uno tiene una planta nuclear para consumo civil, el gasto es menos que el que está teniendo Irán. Por eso es que los analistas dicen, esto no es para consumo civil, porque el gasto que está haciendo Irán es mucho más grande. O sea, es para la formación de cabezas nucleares para poner en sus misiles. El versículo 8 dice, Judá, alabarte han tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Se inclinarán a ti, hermanos. O sea que aquí se nos genera un problema. Efraín queda como el primogénito. Efraín queda como el primogénito y como el que llegaría a ser plenitud de naciones. Pero a Judá se le da el liderazgo y todos se inclinarían ante Judá. Ya explico eso. Ahora viene el versículo 9. Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío. Encorvóse, echóse como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán todos los pueblos. Y yo pregunto, ¿cuándo se tenía que cumplir el versículo 8 al 10? Si bien es cierto, tuvo un cumplimiento a lo largo de toda la historia, pero más se tiene que cumplir en el tiempo del fin, porque el versículo 1 dice, juntaos y os declararé los que os ha de acontecer en los postreros días. Y qué casualidad que hoy en día los judíos se está cumpliendo en ellos. Hermanos, las 10 tribus del norte perdieron su identidad, se mezclaron con las naciones y fueron absorbidas por las naciones. Las 10 tribus del norte fueron en cautiverio y fueron absorbidas por las naciones. Una cosita, la tribu del sur también fue en cautiverio después,
pero nunca fue absorbida por las naciones y nunca perdió su identidad. ¿Qué es la diferencia? Sí. Sí. Amó Dios al mundo. Sí. Sí. Y vamos a ver, vamos a tratar de ver. Y otra cosa, hermanos, y si dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, y si se le hace también la promesa a Isaac y a Jacob, y encima se le dice que la simiente de Efraín sería multitud de naciones. La simiente de Judá es Cristo, pero la simiente de Efraín, la simiente de Efraín es otra cosa. La simiente de Efraín será multitud de naciones. La simiente de Judá es Silo, es Cristo, pero la simiente de Efraín, el esperma de Efraín, la semilla de Efraín, la descendencia de Efraín, la simiente de Efraín iba a estar, hermanos, y a Efraín se le llama, hermano, a todo Israel, ¿sí? La engloba también a las otras 9 tribus del norte, porque Efraín después domina las 10 tribus del norte, las 9 tribus del norte, ella queda al frente, y se mezclan entre ellos también. Para el tiempo del fin, hermanos, se iba a cumplir todo esto que yo les vengo diciendo. Ahora bien, esto, hermanos, ahora se nos genera un problema. Efraín queda como primogénito, pero Judá queda con el liderazgo. Entonces, hermanos, ¿para qué Dios le va a dar la primogenitura a Efraín si le da el liderazgo a Judá? ¿Qué le va a dar la primogenitura? ¿Para que no tenga poder? El que tenía la primogenitura tenía el liderazgo, tenía el sacerdocio, tenía todo, la autoridad. Entonces ahora acá se nos presenta una hermosa explicación. Efraín la primogenitura, Judá el liderazgo, 2 naciones importantes. Por eso es que en el futuro ya Dios estaba revelando, hermanos, que iba a haber la casa de Israel y la casa de Judá. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero sigamos adelante, hermanos. Vamos a meternos un poquito para que se vaya clarificando un poco más esto, cómo se produjo la división del reino del norte. Vamos a Primera de Reyes 11, versículo 9 al 13. Vamos ahora hasta la época de Salomón, en Primera de Reyes capítulo 9, hermanos. Primera de Reyes capítulo 11. Primera de Reyes capítulo 11. En Primera de Reyes capítulo 11, vamos rapidito, hermanos, porque tenemos que avanzar. Primera de Reyes capítulo 11, versículo 9 al 13. Ahora estamos llegando al reinado de Salomón. Y dice el versículo 9 al 13. Y enojóse Jehová contra Salomón, por cuanto estaba su corazón desviado de Jehová Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, noten, hermanos, noten, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. ¿Cómo dice? Romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Ustedes saben que bajo el reinado de David y después bajo el reinado de Salomón fue la única vez en la historia, hermanos, en que las 12 tribus de Israel estuvieron unidas. Pero a la muerte de Salomón se dividen, hermanos, las 10 tribus. Del norte y en el sur queda Judá, Leví y Benjamín, que se unen 3 tribus para formar el reino del sur. Ahora, no me pregunten si por qué 3, eso ya después les voy a explicar después. Solamente ustedes tienen que saber 2 cosas. Reino del norte 10 tribus, rey del sur 1 tribu, lideraba Judá. Pero en realidad no era Judá, eran 3 tribus: Judá, Leví y Benjamín. Pero ese es otro tema explicarlo, ¿sí?
No, ese otro tema, es un merequetengue si me pongo a explicarle eso, pero por ahora tengan en cuenta esto. Rey del norte, 10 tribus, rey del sur, 2 tribus, Judá y Benjamín. Leví no se la cuenta porque la tribu de Leví le dijo Moisés, ustedes no tendrán lugar, no tendrán herencia entre las tribus de Israel, Jehová es su heredad, punto. ¿Se entiende eso, hermanos? Bueno, pero ¿a qué voy yo? Hay unas cositas con respecto a las tribus que eso después hay que entrar a explicar. Hay tribus que perdieron primacía, hay una tribu que casi fue borrada, hay otras más que después fueron, los 2 hijos de José suprimieron otras tribus, pero eso ya después lo vamos a explicar después. Reino del norte y reino del sur es lo único que les importa momentáneamente ahora a ustedes. Romperé el reino de ti, ¿por qué? Porque bajo Salomón, hermanos, las 12 tribus estaban unidas, y lo entregaré a tu siervo. Versículo 12. Empero no lo haré en tus días, por amor de David tu padre. Romperélo de la mano de tu hijo. Sin embargo, noten, hermanos, sin embargo, no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo. Por amor de David mi siervo, y por amor de Jerusalén, la cual yo he elegido. ¿Y cuál es esa tribu que le daría a tu hijo? ¿Cuál era el hijo de Salomón? Roboán, muy bien, muy bien. Y las otras tribus que Dios le entrega al siervo de Salomón, ¿quién era? Bien ahí, Emilio, Jeroboam. A la muerte de Salomón hay 2 reyes, Roboam para Judá y Jeroboam para Israel. ¿Sí? Jeroboam era siervo de Salomón. Ahora ya llegamos a esa historia. Vamos, hermanos. Bueno, esta división, hermanos, ustedes saben que a la muerte de Salomón se divide el reino. Esa división se da en el año 921 a.C. En el año 921 a.C., las 10 tribus del norte se apartan y forman el reino de Israel. Nunca se olviden de la fecha 921 a.C. Entonces las 10 tribus del norte se apartan y forman el reino de Israel. Y a partir del año 921 a.C., a partir de la muerte de Salomón, a partir de ese momento, Dios se va a empezar a referir a las 2 casas ya por separado. Dios se va a empezar a referir por un lado a la casa de Israel y por otro lado a la casa de Judá. Entonces vamos a Primera de Reyes 11 para ver lo de Jeroboam y Roboam. Primera de Reyes 11, versículo 26 al 39. En Primera de Reyes 11, versículo 26 hasta el 39, dice así: Asimismo Jeroboam, hijo de Nabat, y noten que era efrateo. ¿De qué tribu era Jeroboam, hermanos? De Efraín. Qué casualidad, ¿no? Efrateo de Sereda, siervo de Salomón, su madre se llamaba Serva, mujer viuda, alzó su mano contra el rey, y la causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y el varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al mancebo, que era hombre activo, encomendóle todo el cargo de la casa de José. Entonces aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, topóle en el camino el profeta Ahías Silonita, y él estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos 2 solos en el campo. Y noten, y trabando Ahías de la capa nueva que tenía sobre sí, rompióla en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti daré 10 tribus. Noten, y a ti daré 10 tribus, y él tendrá una tribu. Noten, por amor de David mi siervo, y por amor de Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astarot, diosa de los sidonios, y a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón,
y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis derechos, como hizo David su padre. Empero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por caudillo todos los días de su vida, por amor de David mi siervo, al cual yo elegí, y él guardó mis mandamientos y mis estatutos. Mas yo quitaré el reino de la mano de su hijo, y darélo a ti las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner allí mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Versículo 38. Y será que, si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo seré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Versículo 39. Y yo afligiré a la simiente de David a causa de esto, mas no para siempre. Lo cual eso es otra cosa, es otro tema para charlarlo, como en el tiempo del fin la casa de David iba a surgir de nuevo en los tiempos finales con otra aplicación profética. Entonces, aquí está la promesa, hermanos, la promesa que Dios le hace a Jeroboam de que él iba a tener las 10 tribus del norte, el Israel del norte, hermanos. Entonces vamos ahora, hermanos, a Segunda de Reyes capítulo 12, vamos a ver por qué se da esta ruptura del reino. Quiero que sepan ustedes por qué es que se está dando esta ruptura del reino y de quién vino esa ruptura del reino. En Primera de Reyes capítulo 12, versículo 19, Primera de Reyes capítulo 12, rapidito chicos, rapidito, Primera de Reyes capítulo 12, versículo 19 al 24, dice así. Noten, hermanos, versículo 19 al 24. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. La separación, la división del reino. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron y llamáronle a la congregación, e hiciéronle rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y como Roboam vino a Jerusalén, juntó toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín 180,000 hombres escogidos de guerra, para hacer guerra a la casa de Israel y reducir el reino a Roboam, hijo de Salomón. Mas fue palabra de Jehová a Semeías, varón de Dios, diciendo: habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová. Y por favor, concéntrese en el versículo 24, porque es importante entender el versículo 24, chicos. El versículo 24 dice: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque este negocio lo he hecho yo. Porque este negocio lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volviéronse y fuéronse conforme a la palabra de Jehová. Hermanos, aquí dice algo. Este negocio de que las 10 tribus se aparten de Judá, se aparten de la casa de David, era un negocio que Jehová lo había hecho. Entonces, hermanos, aquí viene el tema que anoche nos preguntaba el hermano José Luis: ¿y para qué Dios ha hecho eso? ¿Y por qué lo ha hecho por la tribu de Efraín? Bueno, aquí nos dice que esta división del reino era un asunto que lo había hecho Dios. Y yo pregunto, ¿por qué ha hecho Dios este negocio? ¿Y para qué va a
predisponiendo las cosas de esta manera. ¿Para qué? ¿Para qué lo hace este negocio? Entonces sigamos leyendo. Bueno, hasta acá, hermanos, queda claro. Reino del norte, Israel, capital Samaria, rey Jeroboam. Reino del sur, Judá, capital Jerusalén, rey Roboam. ¿Se entiende eso, hermanos? Bueno. Entonces seguimos adelante y vamos a ir ahora, hermanos, a Segunda de Reyes, capítulo 12 y versículo 26 al 33, para ver el pecado que comete el rey Jeroboam, rey de Israel, y junto con Jeroboam todo el reino de Israel, cuáles fueron los pecados que cometieron. Ahora nos metemos, hermanos, a los pecados del reino norteño de Israel. Y vamos al capítulo 12 y versículo 26 al 33, que dice así: Y dijo Jeroboam en su corazón: Ahora se volverá el reino a la casa de David. Rapidito, chicos, Primera de Reyes 12. Y dijo Jeroboam en su corazón, Primera de Reyes 12, versículo 26 al 33, mismo capítulo. Y dijo Jeroboam en su corazón: Ahora se volverá el reino a la casa de David. Tenía miedo Jeroboam. Versículo 27. Si este pueblo subiere a sacrificar a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se convertirá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se tornarán a Roboam, rey de Judá. Y ha habido consejo, noten, hermanos, y ha habido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: Harto habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso el uno en Betel, y el otro lo puso en Dan. Y esto fue ocasión de pecado, porque el pueblo, o sea, todo el pueblo de Israel, toda la nación de Israel, iba a adorar delante del uno hasta Dan. Hizo también casa de altos, e hizo sacerdotes de la clase del pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam solemnidad en el mes 8, a los 15 del mes, conforme a la solemnidad que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre el altar. Así hizo en Betel, sacrificando a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes de los altos que él había fabricado. Y noten el versículo 33, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 del mes 8, el mes que él había inventado de su corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel. Noten, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar perfume, etcétera, 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 y la historia continúa en el capítulo 13. Aquí vemos el grave pecado de Jeroboam, y no tan solamente fue el pecado del rey, sino de todo el pueblo, porque todo el pueblo comenzó a adorar en esos 2 becerros que estaban en Betel y en Dan. Entonces, vemos, hermanos, que cuando se aparta el reino norteño de Israel para el norte y forman su propio reino, Israel es el primero en comenzar a acercarse al paganismo de las naciones circundantes. Pero noten que en el norte están las 10 tribus de Israel, y ahí está Efraín, y esas 10 tribus son Efraín, porque Efraín fue el que lideró las 10 tribus después, y a su vez Efraín también se mezclaba con otras tribus. Por lo tanto, Efraín y la sangre de Efraín terminó liderando las 10 tribus del norte. Y el reino norteño de Israel es el primero que empieza con todas las cochinadas de las naciones paganas. ¿Se entiende eso, hermanos? Bueno, entonces sigamos adelante. Entonces, hermanos, vamos a ver algo interesante. Cuando ya Israel comienza a pecar y a pecar y a pecar, comenzando con el famoso pecado de Jeroboam, a partir de ahí el reino de Israel se comienza a apartar, entonces Dios comienza a enviar algunos profetas a Israel. Uno de esos profetas era el profeta Oseas.
El profeta Oseas, hermanos, era el profeta que tenía que profetizar también para el reino norteño de Israel. Entonces vamos a ver, pero del reino de Judá. Jeremías profetizó al reino del sur, a Judá. ¿Sí? Profetizó también para muchas naciones, pero era específicamente para el reino del sur. Jeremías profetizó en el reino del sur hasta el último rey, que fue Sedequías, ¿sí? Que fue llevado en cautiverio. Ahora vamos a Oseas capítulo 1. En Oseas capítulo 1, versículo 1 al 9. Una vez que ya el reino de Israel, el reino del norte, entra en tremendos pecados abominables, a partir del rey Jeroboam, noten lo que va a pasar, hermanos, como Oseas profetiza en Oseas capítulo 1, versículo 1 al 9. Y dice así, hermanos: palabra de Jehová que fue a Oseas, hijo de Beeri, en días de Ocosías, Joatam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijos de Joás, rey de Israel. O sea que Oseas estaba profetizando justo en los días que Jeroboam estaba vivo y estaba meta pecar, y meta pecar, y meta pecar. Versículo 2. El principio de la palabra de Jehová con Oseas. Noten, hermanos. Y dijo Jehová a Oseas: ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicaciones, porque la tierra se dará a fornicar apartándose de Jehová. O sea, el reino norteño de Israel, bajo el reinado de Jeroboam, comienza a apartarse de Jehová. Versículo 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le parió un hijo. Y díjole Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo visitaré las sangres de Jezreel sobre la casa de Jehú, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Aquí se está profetizando el castigo que primeramente le iba a venir al reino de Israel. ¿Y quién fue primero en cautiverio, hermanos? El reino de Israel. Entonces la última parte del versículo 4 dice: y haré cesar el reino de la casa de Israel. Ya se estaba profetizando el castigo y el juicio que iba a venir sobre las 10 tribus del norte. Versículo 5. Y acaecerá que en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y concibió aún y parió una hija. Y díjole Dios: ponle por nombre Lo-Ruama, porque no más tendré misericordia de la casa de Israel. Noten: porque no más tendré misericordia de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Los quitaré del todo. Y está hablando solamente del reino del norte, de Israel. Versículo 7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y salvarélos en Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni caballeros. Y después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió y parió un hijo, otro hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Amí, porque vosotros no sois mi pueblo. Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Y ahí termino la profecía y les explico algo. Jehová le está diciendo al reino de Israel: no más tendré misericordia de ustedes. Les va a venir el castigo a través del pueblo asirio. Y ustedes se acuerdan cuando en el año 722 viene Tiglat-Pileser III y lleva cautivo a las 10 tribus del norte y las lleva a Asiria. Hermanos, en el año 921 a.C. se separa el reino. Y en el año 722 a.C. es llevado cautivo por el rey Tiglat-Pileser III. Entonces, en Oseas capítulo 1, del versículo 1 al 9, se le dice: ustedes los voy a hacer cesar el reino de la casa de Israel. Ustedes no voy a tener más misericordia de ustedes como reino. Y tercero, yo no seré su Dios.
ni ustedes serán mi pueblo. Grábense esto porque esto es importante, hermanos. Vuelvo al versículo 9. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Y hermanos, cuando viene, hermanos, el cautiverio asirio en el año 722 a.C., dice Dios, no tengo más misericordia de ustedes, los voy a quitar del todo, voy a hacer cesar la casa de Israel, y ustedes no son más mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Al reino del norte Dios le está diciendo, ustedes no son más mi pueblo, ni yo voy a ser... pero si somos las 10 tribus de Israel, vamos ahí en cautiverio, y bueno, capaz que en el cautiverio nos arrepentimos y volvemos. No, yo no soy más Dios de las 10 tribus del norte, no soy más Dios de ustedes, reino de Israel, ni ustedes serán más mi pueblo. Punto. Y hermanos, el cautiverio asirio, cuando el rey asirio viene y las lleva a las 10 tribus del norte en cautiverio, hermanos, en ese año, en el año 722 a.C., el reino del norte se pierde espiritualmente y también se pierde físicamente. Y vamos a explicar por qué se pierde físicamente. Porque, hermanos, las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas a Siria y se perdieron para siempre, hermanos. No se sabe más nada de las 10 tribus del norte. Se han conservado los apellidos. Los apellidos, sí, uno puede rastrear el apellido. Hoy en día hay apellidos que se puede saber más o menos de qué tribu son. Nosotros teníamos hermanos de iglesia que uno le rastrea el apellido y son de la tribu de Efraín, por ejemplo. Algunos son de la tribu de Efraín, otros eran de la tribu de otra tribu de Israel, ¿sí? Pero siempre se da que son de la tribu de Efraín. Se pueden rastrear los apellidos, pero con respecto a las 10 tribus del norte que fueron llevados cautivos a Siria, pasaron dos cosas, hermanos. Primero, fueron llevados cautivos a Siria y fueron absorbidos por los asirios, se mezclaron con la gente a través de casamientos, porque eran remil idólatras, hermanos. Si viviendo en el reino de Israel adoraban dioses paganos, imagínense cuando fueron cautivos al pueblo de Asiria, ahí ya estaban en su salsa. Entonces, hermanos, lo que yo puedo decirles es que fueron absorbidas por las naciones y encima se casaron con todas las demás naciones y se perdió, hermanos, se perdió, no se sabe más nada de las 10 tribus del norte. Porque primero fueron cautivos a Siria, se mezclaron con los asirios y encima, después de ahí en adelante, hermanos, de Asiria también salieron para todas las naciones del mundo. Que eso le pido que tengan paciencia porque ese es el último estudio que viene mañana. Primero fueron llevados cautivos a Siria y de ahí en más, hermanos, de ahí se fueron de Asiria, se mezclaron con todos los vecinos de Asiria y se fueron por todo el mundo. Esas 10 tribus, de esas 10 tribus, hermanos, no se sabe más nada, no se sabe a dónde están. Por ahí van a ver, capaz que por ahí ven un chino, un filipino, un africano con un apellido israelita. ¿Y este de dónde? Van a ver un alemán con apellido israelita. Van a ver un austríaco con apellido israelita. Y dice, pero ¿y de dónde este? Van a ver un polaco con apellido israelita. Y dice, ¿de dónde? ¿De dónde, hermanos? Porque de ahí, hermanos, primero fueron llevados cautivos a Siria y de Asiria se esparcieron por todo el mundo esas 10 tribus. Y de esas 10 tribus no se sabe más nada. Pierden la identidad y mezclaron su sangre. Y ahí las 10 tribus del norte, que eran Efraín, se fueron por todo el mundo. Efraín se va por todo el mundo. Primero va a Siria y después va a todo el mundo. Y Efraín va y mete su simiente en todas las naciones del mundo. Y Efraín va ahora, hermanos,
gracias al propósito perfecto de Jehová, que dijo: no peleen contra sus hermanos los hijos de Israel, porque este negocio lo he hecho yo. ¿Y para qué lo había hecho Dios a ese negocio? Porque Dios tenía el propósito, Dios sabía por predestinación que Israel iba a ser infiel. Entonces Dios dice: ya que yo sé que Israel va a ser infiel, voy a permitir que vaya en cautiverio para que meta su simiente en Asiria, y para que después en Asiria se expandan por todo el mundo, y Efraín meta su simiente, su semilla, su descendencia, su esperma en todas las naciones del mundo, y se pueda cumplir de una vez por todas la profecía que yo di con respecto a Efraín en Génesis capítulo 48, versículos 18 al 20, de que Efraín llegaría a ser plenitud de gentiles. Entonces Efraín se mezcla con las naciones, mete su simiente, y gracias a Efraín Dios está cumpliendo el propósito de que hoy en día, hermanos, en todas las naciones del mundo, todos los gentiles tienen sangre efraínita. Ahora, Hugo, vos me decís que mañana vas a explicar este tema, pero ahora dame un indicio de lo que vos estás diciendo es verdad, de que van a ir a Siria y de ahí a todas las naciones. Porque aquí mucha palabra, queremos Biblia. Bueno, vamos a la Biblia, hermanos. Vamos a la Biblia, hermanos. Pero antes vamos a ver Oseas capítulo 4. Ahí nomás, en Oseas capítulo 4, versículos 17 al 19. En Oseas capítulo 4, versículos 17 al 19, noten lo que finalmente se dice del reino norteño de Israel. Oseas capítulo 4, versículos 17 al 19. Efraín es dado a ídolos, déjalo ya. Su bebida se corrompió, fornicaron pertinazmente, sus príncipes amaron las dádivas, afrenta de ellos, atóla el viento en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Y ahora noten, hermanos, vamos a Oseas capítulo 7, versículo 8, 9, 11, 12 y 16. Oseas capítulo 7, versículo 8 y 9 primeramente. En Oseas capítulo 7 leemos los versículos 8 y 9 y presten atención a lo que yo les voy a mostrar. Yo les estoy mostrando todo esto con Biblia. En Oseas capítulo 7, versículo 8 y 9 dice: Efraín se envolvió con los pueblos. Efraín fue torta no vuelta, comieron extraños su sustancia. Estando en el reino de Israel, ya se envolvía con los pueblos. Estando en el reino norteño de Israel, ya Efraín, porque se le llama Israel Efraín. Efraín, ya hermanos, se casaba con los egipcios, se casaba con los asirios, se casaba con los pueblos. Lo dice claro la Biblia, con los pueblos. Estando nomás en el reino del norte, en su propia tierra, ya se envolvía con los pueblos. ¿Qué iba a hacer cuando ya esté en el cautiverio? Si antes del cautiverio ya se envolvía con todas las naciones y con todos los pueblos, ya van a ver lo que va a pasar después del cautiverio. Dice el versículo 9: comieron extraños su sustancia y él no lo supo, y aún vejez se ha esparcido sobre él y él no lo entendió. Y ahora leemos, hermanos, los versículos 11 y 12. Versículo 11 y 12. Noten lo que dice de Efraín. Y fue Efraín como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán al asirio. Cuando fueren, extenderé sobre ellos mi red, y harélos caer como aves del cielo. Castigarélos conforme a lo que se ha oído en sus congregaciones. Versículo 16. Tornáronse, mas no al Altísimo, fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes a cuchillo por la soberbia de su lengua. Este será su escarnio en la tierra de Egipto. Se envolvían con los pueblos, con Egipto, con Asiria. Pero momentito, esperen un momento. Vamos ahora, hermanos, a Oseas capítulo 8.
Oseas capítulo 8, versículo número 7 y 8, y presten mucha atención porque esto es un estudio cuidadoso que estamos haciendo de la Escritura. A mí no me gusta presentar un tema así nomás, simplote, como que parezca que significa lo que yo quiero decir. Hay versículos claros, hermanos. Oseas capítulo 8, versículos 7 y 8 dice: porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies y el fruto, ni el fruto hará la harina, y si la hiciere, extranjeros la comerán, o extraños la tragarán. Y noten el versículo 8, será tragado Israel. Eso significa que el reino del norte iba a ser absorbido e iba a perder su identidad entre las otras naciones, comenzando con Asiria y con el resto de las naciones del mundo. Es impresionante lo que dice Oseas, hermanos. Versículo 8. Será tragado Israel, y noten, hermanos, pronto serán entre las gentes, ya no solamente entre los asirios, pronto serán entre las gentes, dice acá, como vaso en que no hay contentamiento. O sea, iban a ir a todas las naciones del mundo y no iban a ser respetados entre las otras naciones del mundo, y como no iban a ser respetados y ellos tampoco se iban a hacer respetar, iban a terminar siendo absorbidos. Versículo 9, porque ellos subieron a Asur, asno montés para sí solo, Efraín con salario alquiló amantes, etcétera, etcétera. Y muestra, hermanos, que se mezcla con todas las naciones. Ahí nomás se mezcla con todas las naciones. Antes del cautiverio se mezcla con todas las naciones, y después del cautiverio también se iba a mezclar con las naciones. Pero, hermanos, es impresionante lo que dice Oseas 8:8. Será tragado Israel, presto serán entre las gentes como vaso en que no hay contentamiento. Otras versiones dice, pronto serán entre las naciones como vaso en que no hay contentamiento. Ahora, hermanos, vamos a Oseas capítulo 9. Si por si acaso no me quieren creer, vamos a Oseas capítulo 9 ahora. Versículo 11, 12 y 17. En Oseas capítulo 9, versículo 11, 12 y 17. Dice así. El versículo 11 y 12 dice así, hermanos, presten atención. Efraín, cual ave, volará su gloria desde el nacimiento. A ver si podemos hacer un poquito de silencio. Dice así, hermanos, presten atención. A ver si podemos apagar los celulares. Dice lo siguiente. Efraín, noten, hermanos, cual ave volará su gloria desde el nacimiento, y aún desde el vientre y desde la concepción. Versículo 12. Y si llegaren a grandes sus hijos, quitarélos de entre los hombres, porque hay de ellos cuando de ellos me apartare. Aquí, bueno, esto es muy profundo, que es para otro tema. En algún otro tema yo voy a explicar, pero les doy un indicio. Dios iba a apartar mucho tiempo de las 10 tribus. ¿Y saben por qué ella se iba a apartar de ellos y de sus hijos? Porque ya se iban a mezclar para siempre con los paganos. Entonces Dios de los paganos está apartados. Por eso es que en el tiempo de Cristo tiene que enviar apóstoles hacia los gentiles, porque ya todos eran paganos. Bueno, y ahora noten lo que dice el versículo 17, hermanos. El versículo 17 es impresionante para mí. Oseas capítulo 9, versículo 17. Mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron, y andarán errantes entre las naciones. Ya no es Asiria, porque alguien diría, bueno, pero si fueron llevados a Asiria en el año 792, bueno, esa fue la primera nación, pero dice que esas 10 tribus del norte iban a andar errantes por todas las naciones, menos Argentina y Chile y Bolivia, menos Rusia, menos Austria, menos Filipinas, menos Japón y menos China.
¿Puede ser eso verdad, hermanos? No, el versículo 17 dice que iban a ir cautivos a Asiria, pero aparte de Asiria después se iban a ir por todas las naciones del mundo. Las 10 tribus del norte, hermanos, iban a andar errantes entre todas las naciones. Se iban a ir por Austria, por Filipinas, por China, por aquí, y mientras iban a andar errantes por entre esas naciones, iban a poner su semilla y su sangre entre esas naciones, hermanos. Cosa que nunca ha pasado, hermanos, con la tribu de Judá. Los judíos, hermanos, en un 99%, hermanos, los judíos se casan entre judíos. Por ahí hay algún apóstata, hermano, que bueno, que sí, eso es lógico, algún judío apóstata que se casa con paganos, pero el 99%, hermano, los judíos de la casa de Judá han conservado su identidad, su sangre y su raza, pero los otros no. Los otros iban a ser tragados por las naciones, extraños iban a comer su sustancia, iban a andar errantes entre las naciones y Dios los iba a abandonar para que se mezclen entre los paganos. ¿Se va entendiendo, hermanos? Bueno, siguiendo con este tema, hermanos, ahora entendemos que Efraín iba a meter su semilla entre todas las naciones. Entonces ahora vamos a Génesis capítulo 28, versículo 12 al 15. En Génesis capítulo 28, versículo 12 al 15, vamos a repasar algunas cosas que habíamos estado estudiando anoche. En Génesis capítulo 28, versículo 12 al 15, dice lo siguiente, presten atención. Hablando de Jacob, y hacemos una visión retrospectiva hacia el pasado ahora para entender un poco mejor todo esto, dice así: y soñó, y he aquí una escala o escalera, que estaba apoyada en tierra y su cabeza tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles, hermanos, dice, ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. Y noten, hermanos, y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al aquilón y al mediodía. Esto no les había explicado ayer, yo le tenía que explicar esto. Aquí está profetizando algo rarísimo, hermanos. Algo rarísimo. Dice, hermanos, que la simiente de Jacob, que iba a ser como el polvo de la tierra, otras veces se dice como las estrellas del cielo, otras veces se dice como la arena del mar, no iba a ser solamente ahí en la tierra de Palestina. Iba a ser en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Aquí se está profetizando algo profundo que tiene que ver con que la semilla de Israel se iba a esparcir por el mundo entero. No hay nomás en la tierra de Palestina, que es chico. Dice el versículo 14: y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente. Te extenderás al occidente, y al oriente también te extenderás, y te extenderás al aquilón, y te extenderás al mediodía. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Estamos repasando un poquito estas promesas. La promesa que Dios le hizo acá a Jacob, ¿verdad? ¿Y cuál era la promesa que le había hecho a Abraham? Vamos a Génesis 22, rapidito. Génesis capítulo 22, vamos repasando. Génesis capítulo 22, versículo 15 al 18. En Génesis capítulo 22, versículo 15 al 18 dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único,
bendiciendo te bendeciré, y multiplicando te multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo. Noten, hermanos, lo que se le dice a Abraham: como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla de la mar. Noten, y como la arena que está a la orilla de la mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Hermanos, ¿van entendiendo un poco la direccionalidad de este estudio? ¿A qué quiero llegar yo? Que si la simiente de Abraham, Isaac y Jacob iban a ser como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y se iban a extender sobre los 4 puntos cardinales, se estaba refiriendo a los judíos que hoy en día conocemos, que son 14 millones, 20 millones nada más. ¿A quién se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo también a los gentiles. Pero los gentiles iban a tener que ser encuadrados dentro de la tribu de Efraín. Y como Efraín es Israel, Israel iba a abarcar a los gentiles. Por lo tanto, la casa de Israel iban a ser los gentiles en el tiempo del fin. Pero no de manera espiritual solamente. No de manera espiritual solamente, sino también de manera literal, porque Efraín, el reino del norte, iba a andar errante entre las gentes e iba a esparcir su semilla allí. Pero ya van a ver el estudio definitivo que nos queda mañana para cerrar esto. ¿Sí? Exactamente. Bueno, ya mañana vamos a ver todo eso, todo el merequetengue de judío espiritual, que entre paréntesis tampoco habla de judío espiritual. La palabra espiritual no habla ni de israelita espiritual ni de judío espiritual. Eso, hermano, es una palabra que nosotros le hemos metido. Pablo habla del judío en su corazón, en el interior. Entonces nosotros ponemos ahí nomás la palabra espiritual. Ya van a ver que eso quiere significar otra cosa. Ahora, hermanos, siguiendo con este tema, vamos a ver ahora de que iba a ser como la arena del mar, se le dice a Abraham. Ahora volvamos a Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32, versículos 7 al 12. En Génesis capítulo 32, versículos 7 al 12... Génesis capítulo 32, versículo 7 al 12 dice así: entonces Jacob tuvo gran temor y angustióse, y partióse el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 cuadrillas. Y dijo: si viniere Esaú a la una cuadrilla y la hiriere, la otra cuadrilla escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, que con mi bordón pase este Jordán, y ahora estoy sobre 2 cuadrillas. Versículo 11 y 12. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga quizás y me hiera la madre con los hijos. Versículo 12. Y tú has dicho: yo te haré bien. Y noten, hermanos: y pondré tu simiente como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Entonces ahí se nos arma el problema. No se puede referir solamente a la casa de Judá o a los judíos literales, que nosotros conocemos hoy en día, los judíos literales, porque eso se los puede contar. La que iba a ser, hermanos, como la arena del mar, hablando en propiedad, esa promesa se iba a cumplir con más propiedad en Efraín.
en Efraín, hermanos. Y ya van a ver por qué. Entonces, ahora fíjense esta profecía, hermanos, en Oseas capítulo 1. Y esto no les quería leer hace rato porque les quiero leer ahora. Van a ver qué impresionante lo que dice ahora el profeta Oseas. En Oseas capítulo 1, hermanos, en Oseas capítulo 1, hermanos, dice el versículo número 4. Noten qué grave que es lo que se profetiza sobre el reino del norte. Y díjole Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo visitaré la sangre de Jezreel sobre la casa de Jehú, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Noten, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Versículo 6. Y concibió aún y parió una hija, y díjole Dios, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no más tendré misericordia de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Ahora, leamos la última parte del versículo 4. Dice así, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Ahora leamos la última parte del versículo 6. Porque no más tendré misericordia de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y ahora leamos el versículo 9. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Los desecho para siempre. Viene el cautiverio asirio, son llevados las 10 tribus del norte, se termina el reino de Israel, desaparece el reino de Israel, se esparcen entre las gentes y no se sabe más nada del reino de Israel, no se sabe más nada de Efraín. Pero ¿por qué ahora viene el versículo 10 y dice esto? Noten el versículo 10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, que ni se puede medir ni se puede contar. Y será que donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Pero un momentito, ¿cómo se va a cumplir esta profecía? ¿Cómo se va a cumplir esta profecía si el reino de Israel, Efraín, va a ser llevado cautivo a Siria y ahí se terminó el reino? Ahí se terminó el reino. Pero aquí hay una profecía en el versículo 10, con todo será. Con todo será en el futuro, quiere decir, con todo será en el futuro el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, que ni se puede medir ni se puede contar. Y será que donde les ha sido dicho, vosotros no sois mi pueblo, en el futuro les será dicho, vosotros sois hijos del Dios viviente. Y hermanos, ¿cómo se cumple esta profecía? Esta profecía hoy en día, hermanos, ¿dónde están las 10 tribus del norte? No existen, se esparcieron entre la gente, se perdieron, las 10 tribus perdidas de Israel. Por eso, en el año 722 a.C., ahí surgen las famosas 10 tribus perdidas de Israel, que nadie las puede encontrar. El apellido sí, si nosotros hacemos un rastreo, capaz que encuentran un chino con apellido israelita, ¿y este de dónde? Este chino tiene apellido israelita, o un alemán con apellido israelita, un austríaco, o un etíope. Pero Dios dice, se van cautivos todos a Siria, se terminó, no son más mi pueblo. Ustedes no son más mi pueblo, no tengo más misericordia de ustedes, se terminó para ustedes. Pero viene Dios y dice, con todo, y dice el Señor así, ¿no? Con todo, hay un misterio acá. Hay un misterio acá. Con todo será el número de los hijos de Israel, dice, como la arena de la mar, que ni se puede medir ni se puede contar. Y será que donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, vosotros sois hijos del Dios viviente. Y eso lo está explicando a las 10 tribus que tenían sangre israelita literal.
Y Oseas me dice que esas 10 tribus fueron a Asiria, fueron a Egipto, fueron a los pueblos, fueron a las naciones y andarían errantes entre las naciones. Y si fueron a Egipto, fueron a Asiria, fueron a los pueblos, fueron tragados por extraños y anduvieron cautivos entre las naciones, entonces ¿dónde está la sangre de las 10 tribus? Entre las naciones, entre los gentiles. Por eso, cuando se termina el reino del norte en el año 722 a.C., ahí se termina el reino norteño de Israel. Pero en el futuro dice que los hijos de Israel en realidad no se han perdido, siguen existiendo. Y si siguen existiendo, ¿a dónde tenemos que encontrar esas 10 tribus perdidas? Entre los gentiles. Pero eso que recién los meto. Mañana se termina de clarificar todo esto en el estudio de mañana, hermanos. Y el versículo 11, noten el versículo 11. Y después de que acaba de hablar solo de la tribu del norte, ahora para el tiempo del fin dice: y los hijos de Judá y los hijos de Israel serán congregados en uno, y levantarán para sí una cabeza en el tiempo del fin, quiere decir, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Hermanos, para el tiempo del fin, nosotros, la casa de Israel que somos nosotros, y los judíos, en el tiempo del fin con la lluvia tardía, nosotros pondremos una sola cabeza que es Cristo, y la casa de Judá, los judíos en la lluvia tardía también se convertirán en un solo Cristo. Y tanto los gentiles que somos la casa de Israel y los judíos que son la casa de Israel, en los tiempos finales pondremos una sola cabeza que será Cristo y seremos un solo pueblo. Ahora, hermanos, ya los judíos muchos se están convirtiendo a Cristo, y en la lluvia tardía se terminarán de convertir a Cristo, y tanto la casa de Israel, nosotros, como la casa de Judá, los judíos, ya no nos tendremos más envidia los unos a los otros. Seremos congregados en un solo pueblo. Habrá una sola cabeza que es Cristo. Cuando vamos a Efesios capítulo 5, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo es la cabeza de la iglesia, y ya no serán más 2 casas divididas, seremos un solo pueblo. Las 10 tribus perdidas del norte, la casa de Israel y la casa de Judá, seremos un solo pueblo. Y cuando Cristo venga, hermanos, por segunda vez, cuando Cristo venga por segunda vez, ya no habrá 2 casas, sino que se habrán unido para siempre en una sola cabeza que los dirigirá, que será Cristo Jesús. Exactamente, que eso ya lo vamos a ir viendo después, ¿sí? Bueno, ahora, continuando con este estudio, hermanos, vamos a ver, hermanos, Oseas capítulo 2. Después de haber leído en Oseas 1:10 dice, Oseas capítulo 1, versículo 10 y 11, lo leo de corrido y dice: con todo, a pesar de esto, será el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, que ni se puede medir ni contar. Y será que donde les ha sido dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, vosotros sois hijos del Dios viviente. Y los hijos de Judá y de Israel serán congregados en uno, y levantarán para sí una sola cabeza, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Y ahora, volviendo a la casa de Israel, hermanos, vamos a Oseas capítulo 2. En Oseas capítulo 2, versículo número 19 al 23, hablando de Israel, ahora volvemos a la tribu norteña de Israel, dice así, que para el tiempo del fin, y después en adelante cuando ellos ya se comienzan a mezclar con las naciones, dice así, hablando de Israel: y te desposaré conmigo. Pero ¿cómo si Israel se perdió en el cautiverio asirio? ¿Cómo lo va a desposar con él? Y te desposaré conmigo para siempre, y desposarte conmigo en justicia y juicio y misericordia y miseraciones, y te desposaré conmigo en fe, y conocerás a Jehová,
Y será que en aquel tiempo, hablando ya después de la venida de Cristo, de la primera venida de Cristo, responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo y al vino y al aceite y ellos responderán a Jezreel. Y sembraréla para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo Ruama. Y diré a Lo a mí, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. A las 10 tribus que eran Lo a mí y Lo Ruama, que significa no mi pueblo y no compadecida, en aquel tiempo le diré a mí y le diré Ruama, mi pueblo y sí compadecida. Pero ¿cómo le va a decir a tu pueblo Israel si ya no existen más esas 10 tribus? ¿Por qué en aquel tiempo le va a decir ahora esto? Porque se iba a referir a los gentiles, hermanos, en medio de los cuales ellos habían mezclado su sangre. Y les tiro el maicito para mañana, hermanos. Les tiro el maicito. Y ahora sí les va a gustar. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, hermanos. Ahora vamos a ver. Ahí dice, ahora es la iglesia adventista, es el grupo pequeño. En Hechos capítulo 15, hermanos. Si han estado concentrados, si ustedes son estudiosos distraídos, no se van a dar cuenta de nada, hermano, porque esto es muy detallista, este estudio. Pero si se fijan bien, se van a dar cuenta de lo incisivo que es este tema. En Hechos capítulo 15 ahora, hablando de la promesa de Oseas capítulo 1 y de la promesa de Oseas capítulo 2, vamos a ver a quién se aplica esa promesa, que en Oseas capítulo 1 y capítulo 2 se hace las 10 tribus del norte. Vamos a ver a quién se aplica ahora. Hechos capítulo 15, versículo 13 al 21. Dice así, presten atención. Y después que hubieron callado, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después volveré y restauraré la habitación de David que estaba caída. Ustedes sabían, hermanos, que bajo el reinado de David, las 12 tribus estaban unidas. La tribu de Judá con la otra tribu bajo el reinado de David, todas, hermanos, estaban unidas. Eran un solo pueblo. Ahora Dios, en este tiempo, en el tiempo del nuevo pacto, Dios está restaurando la habitación de David que está caída, hermanos. En el nuevo pacto Dios está restaurando la habitación de David que está caída, o sea, juntando las 10 tribus del norte con el reino del sur. Versículo 16. Después de esto volveré y restauraré la habitación de David que estaba caída y repararé sus ruinas y la volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es llamado mi nombre, dice el Señor que hace todas estas cosas. Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. Versículo 19. Por lo cual yo juzgo que a los gentiles que se convierten a Dios no han de ser inquietados, sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas donde es leído cada sábado. Dice que restaurar el tabernáculo de David, restaurar la habitación de David que estaba caída, tiene que ver con que los gentiles entren en el pueblo de Dios. Bueno, Hugo, pero eso todavía no me termina de explicar todo. Bueno, sigamos leyendo. Volvamos a Oseas capítulo 1. Oseas capítulo 1.
En Oseas capítulo 1, ya van a ver hermanos, Oseas capítulo 1 dice el versículo número 10. En Oseas capítulo 1 dice el versículo número 8 al 10. Oseas capítulo 1, versículo 8 al 10. Rapidito. Y después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y parió un hijo. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Amí, porque vosotros no sois mi pueblo. ¿A quién le está diciendo esto? Porque vosotros no sois mi pueblo. ¿Le está diciendo a los gentiles o le está diciendo a las 10 tribus del norte? A las 10 tribus del norte le está diciendo esto acá, ¿no? Fíjense bien. Le está diciendo esto a las 10 tribus del norte. Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo eso será el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, que ni se puede medir ni contar, y será que donde les ha sido, y noten hermanos, y será que donde les ha sido dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Ahora vamos a Oseas capítulo 2. Oseas capítulo 2, versículo 23. En Oseas capítulo 2, versículo 23 dice así: y sembraréla para mí en la tierra, o sea, en el futuro, sembraréla en el futuro para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-Ruhama, y diré Lo-Amí, y diré a Lo-Amí, pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Esta es una profecía para las 10 tribus del norte, pero que en el tiempo del fin, ¿a quién o en quién se iba a cumplir? Un momentito. ¿Se acuerdan entonces de? Acuérdense de Oseas 1, 8 al 10 y de Oseas 2, 23. Repito. Acuérdense de Oseas 1, 8 al 10 y de Oseas 2, 23. Y ahora vamos a Romanos. Vamos a Romanos. En Romanos, y ahora sí, agárrense hermanos, agárrense. No como dice el Puma José Luis Rodríguez, que dice agárrense de las manos, no, sino, agárrense de las sillas. En Romanos, capítulo número 9, presten atención a lo que vamos a leer. En Romanos capítulo 9, dice el versículo número 23 al 27, hermanos. Presten atención. Romanos capítulo 9, versículo 23 al 27, dice así. ¿Se acuerdan que Oseas 1, 8 al 10 y Oseas 2, 23 era una promesa para las 10 tribus del norte? Bueno, ahora fíjense acá. ¡Qué profundidad, hermanos! ¡Cuán insondables son sus caminos! ¡Cuán perfectos son los caminos de Dios, hermanos! Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrólas para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria, los cuales también ha llamado, es a saber a nosotros, no sólo de los judíos, mas también de quién, mas también de los gentiles, mas también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y también Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, las reliquias serán salvas. Hermanos, la promesa que en Oseas 1, 8 al 10 y en Oseas 2, 23 se aplica a las 10 tribus del norte, ahora Pablo, ¿a quién aplica esa promesa? A los gentiles, hermanos. Y ustedes dirán, bueno, pero se aplica en lo espiritual. Bueno, sí, espiritual sí, pero ya vamos a terminar de ver mañana que no es solamente espiritual, sino literal, porque voy a terminar de confirmar de que la sangre de Efraín, la sangre de Israel, la sangre de las 10 tribus del norte se esparcieron por todo el mundo, porque Dios quería que todo el mundo tenga sangre israelita.
para poder salvarnos de las dos formas, físicamente y espiritualmente. Hermanos queridos, aquí dice, como también dice Oseas, pero Oseas le decía a las 10 tribus del norte, y ahora Pablo dice, no, esto en profundidad se aplica también a los gentiles. ¿Se va entendiendo, hermanos? Entonces, aquí nomás, hermanos, aquí nomás yo quiero dejar este estudio, porque ya estoy cansado de hablar, realmente me he cansado, hermanos, ya de hablar tanto, estoy muy cansado. Quiero dejar acá nomás esto. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Entonces, todo lo que decía Oseas con respecto a las 10 tribus del norte, Pablo dice que se aplica a los gentiles. ¿Y por qué será? Porque las 10 tribus del norte se han esparcido entre los gentiles. ¿Se va entendiendo eso? Entonces, si no hay preguntas, dejamos acá nomás el estudio.